están, queridos amigos de Bio Televisión? Bienvenidos a Sello de Raza, su programa Cultura, Tradición y Caballos. Prácticamente desde 5 siglos antes de Cristo ya se ocupaban este tipo de elementos, me refiero a las espuelas. Y para eso hoy día vinimos a conversar con un investigador, una persona que ha estudiado mucho esto durante décadas y tengo que dar las gracias por haberse conseguido todos estos elementos que tenemos aquí arriba en esta mesa. Y aprovecho de saludar a mi querido amigo don Marco Antonio Barbosa, criador de caballos, un investigador profundo de nuestra cultura y raíces. Marco Antonio, bienvenido a Sello Raza, amigo. Muchas gracias. Bueno, para mí no es mi casa, Sello Raza. En realidad hemos hecho tantas cosas juntos. Primero que nada, Julio César y amigos, quiero agradecer a la persona que tan gentilmente nos ha recibido en su casa hoy día. Estamos en un momento, en la hora más linda del campo, a mi gusto, que es la oración, como decimos en el campo, que es esta hora ya del crepúsculo, en una zona de la cordillera La Costa. Un amigo que me ha pedido que no lo mencione, pero queremos agradecer. Y también nos hemos conseguido con amigos algunos ejemplares llamativos de piezas de museo prácticamente, diría yo. Yo creo que toda nuestra folclore es meritorio de un museo porque son todas piezas finísimas. Siempre hemos conversado nosotros que se alabamos tanto a otras culturas ecuestres por la elegancia, por la fineza y no miramos a nuestro entorno. Bueno, para eso estamos acá y lo primero que le quiero preguntar a don Marco Antonio es cuál es el origen de la espuela, de dónde viene este elemento, mira, esta herramienta en realidad. Los primeros registros arqueológicos que existen, probablemente hay anteriores, pero que existen, datan del siglo V a.C. y en asentamientos celtas. Los celtas, como también tuvieron sus conflictos e invadieron el Imperio Romano, ahí los romanos aprendieron a usarlo. Ahora, una cosa que es muy importante que la gente sepa, porque es muy impresionante ver una espuela, uno la ve como casi como un arma, es como agresiva la estructura de la espuela, pero la espuela no está diseñada para causar dolor ni provocar daño al caballo, es una herramienta que uno ocupa para darle señas, instrucciones. Por ejemplo, uno golpea de lado, más adelante, más atrás, y como vamos a ver más adelante, la rodaja, que es la parte esta que estoy aquí. La parte circular. Ya, la parte circular, los tamaños y los diseños obedecen a cosas que están muy distantes de pretender hacer daño. Son herramientas, en equitación se les llama ayudas. Pero en el tiempo hemos ido evolucionando y hemos ido haciendo que cada vez sean menos invasivas también. Es que lo invasivo es bien relativo, porque si nosotros pensamos que hay culturas que ocupan... Las primeras espuelas no tenían rodaja. Recién en el siglo XIV, por ahí aparecen las con rodaja. Pero esta, por ejemplo, que es una espuela del Imperio Otomano, es una... Pero eso es como un cuchillo prácticamente, como una daga. Bueno, pero si tú te fijas no tiene filo. Claro. Entonces, el diseño de esto es que con este largo tú puedes dar una señal más atrás del caballo, que tú le has enseñado al caballo que cuando le tocas ahí tiene que hacer cierta figura y más adelante otra. Por ejemplo, si tú le pones una espuela a un caballo aquí detrás del brazuelo, el caballo se va a recoger porque tú le enseñaste que cuando tú le das esa señal es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, esto es una acicate. Las espuelas que no tienen rodajas se les llama acicates. Bueno, si tú miras esta espuela o la comparas con una espuela de equitación actual o de polo o que usan los jinetes de hípica, que es un acicate, o sea, es una sola punta, si tú piensas que una punta puede ser mucho más irritante que una rodaja que gira y que son varias puntas una al lado del otro, por lo tanto, no, si tú pones un dedo en la arena, penetra fácilmente. Si tú pones el puño le cuesta más que penetre. Claro, ¿no? exactamente. Y esto no se trata de penetrar o no, pero lo que te quiero decir es que las formas no son necesariamente más o menos invasivas o agresivas.
Ahora, perdón, permiso, esta espuela que usted me acaba de mencionar acá, no solamente, queridos amigos, tiene la forma y las características que me ha hablado Marco Antonio, sino que además tiene un trabajo que me gustaría que usted lo mencionara, pero que es maravilloso. O sea, lo no, que yo estoy viendo acá pero es de que otro nivel. acertada tu pregunta, hemos aprendido con los años. Bueno, este arte que vemos Ataugía. aquí, la ataugía, que se llama, que es una palabra en el idioma arameo, que era el idioma que hablaba Jesucristo, ya de esa época. La ataugía consiste en insertar un metal blando, puede ser plata, cobre, qué sé yo, sobre fierro, nunca acero, fierro. Y ese arte está prácticamente extinto y en Chile se sigue haciendo. Y hoy día, por ejemplo, está una escuela chilena moderna, a ver, esta. Ya podemos ver que tiene el mismo arte, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante ver que nuestra escuela heredó este arte de los moros. ¿Ya? Eso es una muy buena observación. La palabra espuela, Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el origen de la palabra? ¿Qué significará espuela? espuela no, viene de una palabra gótica que es spur. Spur. Los latinos o los romanos adoptaron la palabra, pero venía de una especie como de lanza, de un fierro puntudo, ¿ya? Que podía ser de una reja o un arma. Era una forma de llamar a una forma en forma de punta afilada. Y estas vienen pasando de siglo en siglo, se van haciendo famosas en pueblos que hicieron estilos como ese que usted me mostró, y van cambiando, me imagino, de un país a otro la forma. Bueno, las culturas locales influyen mucho. Nos vamos a saltar un pedazo fuerte, pero por ejemplo, las espuelas que nosotros tenemos, los diseños que tienen nuestras espuelas, tienen mucho de origen moro. Ahí siempre está presente la media luna, la estrella de 6 puntas, de 5 puntas, la ojiva, ¿no es cierto?, que vemos en el Taj Mahal o en los minaretes islámicos, qué sé yo, que como estuvo la provincia ibérica dominada por los moros durante 800 años, ese arte llegó aquí y ahí tenemos una expresión cultural que influyó en los diseños. Probablemente, por ejemplo, tenemos una espuela mapuche, ¿me la pasa? Esa, que si te fijas, la parte de aquí, pasa muy antigua, esa es muy grande, muy pesada. No, esa de niño. Esa. La chapaleta, que es esta parte donde pasan las correas, ahí tenemos 3 influencias culturales distintas. Por ejemplo, ahí tenemos la mora, que esto es lo mismo que una torre, un minarete o una ventana de una mezquita, por decirlo. Una mezquita, eso le iba a comentar yo. Esta otra tiene que si la ponemos al revés, puede ser un chilco, una flor, ya que fue la influencia de la cultura araucana. Y aquí tenemos una ya que es más barroca y cristiana. Ahora, ¿por qué digo cristiana? Porque en un momento está tan presente la cultura mora, islámica probablemente, en nuestros diseños, que reacciona a la cultura cristiana, y en este caso en Chile influencia probablemente los jesuitas, y pasamos a que ya no tenemos la ojiva, y tenemos cruces, aquí tenemos cruces, ya no está la media luna, que es el símbolo del Islam, y tenemos ahí entre medio de las cruces, no sé si lo capta, una estrella de 4 puntas, que es la estrella de Belén, por lo tanto una estrella cristiana. ¿Jesuita? No, ¿No? La estrella de Belén Sí. era de 4 puntas, la representa 4 puntas en la cultura cristiana, y los islámicos tenían las estrellas de 6, 8, 5 puntas. Y pregunto, ¿y a qué se debe que le rindan tributo ellos a ciertas cosas religiosas y lo hacen justo en este elemento que es una espuela, que es para un caballo? ¿Lo hacen por cultura, lo hacen por tradición, lo hacen por fe? ¿Por qué lo hacen? Nos hemos desordenado un poco, pero piensa tú que cuando tú vas a la guerra, por ejemplo, llevas
por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, mucha gente llevaba la foto de la novia, de la familia, o los contras que les bordaban las madres, las madrinas dentro de las guerreras. Y aquí tú ves que tú vas protegido por símbolos de tu cultura, de tu dios, etc. La espuela está compuesta de 3 partes principales. El asta, que es la parte donde va el talón del jinete, el pigüelo, que es esta espiga que va aquí, y la rodaja, que es la espuela en el siglo XIII y el XIV, que fue cuando ya se instituye el uso de la rodaja y la espuela grande. Ostentaban los grados de importancia, de riqueza, qué sé yo, y los caballeros usaban espuelas adornadas con plata u oro, y los ¿cómo se llaman? Los pajes o los sirvientes de la caballería, los peticeros, qué sé yo, usaban espuelas de bronce. Entonces la espuela te iba dando una categoría. Ahora, por eso que de repente, cuando hablemos de nuevo de la espuela chilena, cuando vemos formas exacerbadas, también tiene que ver con eso, con una ostentación de ya riqueza. Vamos a llegar ahí porque tenemos un par de elementos que son realmente grandes. Pero cuéntale a la gente, don Marco Antonio, en el fondo, porque hay mucha gente que no entiende, que lo ven como algo muy invasivo, lo ven como algo que va más allá del manejo del caballo. Algunos dicen que es una herramienta que es de castigo y obviamente usted nos cuenta otra cosa. Me gustaría que explicara en detalle el tema de las señales, porque usted es criador de caballo, usted es jinete. Imagínate, estamos en la guerra, porque generalmente todas las caballerías estaban enfocadas no al deporte, sino que a la guerra. La caballería era muy importante. Entonces tú te vas a enfrentar a tu enemigo con la mano ocupada con las riendas. ¿Y cómo manejas tu espada o tu lanza? Entonces, los razonamientos lógicos es o conduzco el caballo o guerreo, ¿no es cierto? Bueno, eso se hace con las espuelas, con el cuerpo, con movimientos del cuerpo y con señales que se da con la espuela, y eso le permite al jinete llevar una lanza, una espada, un arma en la mano y poder dirigir al caballo hacia donde quiere. Perdón la pregunta y la interrupción, pero en la parada militar uno ve el regimiento granadero, los timbaleros, ¿ya? Y son imágenes que están disponibles en todas partes, y ellos dirigen los caballos con las piernas. No solo eso, si tú ves una prueba de adiestramiento, eso que los caballos bailan y qué sé yo, el tipo no mueve las riendas, solamente va con la espuela tocando allá o acá de una u otra forma. Pero tú nunca vas a haber visto un caballo de esos que esté chorreando sangre. No, jamás. ¿No es cierto? Y además que hay una cosa que la gente tiene que entender. El caballo es muy valioso para el jinete. No solamente en términos económicos, sino que de afectivo. ¿Cómo un jinete va a querer dañar un caballo? Claro. Lo que pasa es que la gente que no conoce el mundo ecuestre, claro, ven este tipo de elementos y dicen, oiga, pero lo va a hacer pedazos. Bueno, en Europa en algunas partes como que han puesto ciertas normas hoy día, pero yo las encuentro bastante ignorantes de partida. Las normas. Claro, porque hay que hablar con el equitador, hay que hablar con un experto para que te demuestre que eso puede ser un cuchillo, como puede ser una bola redonda, y va a provocar ningún daño o el mismo daño. ¿No es cierto? Porque si yo tengo una bola redonda de este porte y la hago así a una persona, igual le hago daño. Luego de la pausa, siga con más Sello de Raza. El espíritu de un campeón no solo se forja con entrenamiento, se alimenta con lo mejor. Titan Horse es la nutrición premium para caballos de alto rendimiento, con alfalfa de primera calidad, ingredientes seleccionados y el toque natural de la manzana. Entrega energía, resistencia y vitalidad. Desde el rodeo hasta el salto, desde la competencia hasta la superación diaria, Titan Horse potencia cada galope, cada desafío, cada meta alcanzada. Titan Horse, fuerza, resistencia y el poder de llegar más lejos. Actualidad, entrevistas, conversación y música. Y por supuesto, tu participación. De lunes a viernes, 20:30. Hoy en la radio. Por Bio Bio TV.
tarde. Debatimos, escuchamos, opinamos y sí, también criticamos. Pero siempre con respeto. Pasadas las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Podría ser peor con Julio César Rodríguez por Bio Bio TV. Pasadas las 10, sigue el viaje. Actualidad, datos, espectáculos y la mejor compañía. De lunes a viernes, acompaña tus mañanas con nosotros. Expreso Bio Bio por Bio Bio TV. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Bueno, lo que yo te quería mencionar, Marco Antonio, que te decía menor superficie, mayor presión que una ley física. Tenemos dos espuelas acá, una que me imagino que es de dama, que ya te vamos a preguntar de este tipo de espuela tan pequeñita, y esta otra cogote de gallo, chilena, antigua, que son completamente distintas. O sea, yo me hago así y esta ya me duele. Pero ¿cuál te duele más? A la girar. No, esta duele bastante más que esta, amigos queridos. Y esta es bastante mira, más pequeña. Dámela. Esto hace esto. Y nunca es de frente, es de lado. Que tal lee, como decía. Ya, eso se llamaba rodajear. Era una forma de cortejo que tenían los guasos o también de darse facha en el apiñadero. De repente lo que hacían aquí, hacían sonar la rodaja, la hacen girar. Pero esto no se ocupa así, se ocupa así, de lado, ahí. ¿Entiendes? Tableadito. Por eso te decía yo que da lo mismo si esto fuera un cuchillo o fuera una bola redonda, porque nunca yo la voy a ocupar en este sentido. ¿Ya? Y esto entonces, ahora, hablábamos que los caballeros ostentaban su riqueza, su poder a través de las espuelas. ¿Ya? Lo mismo ocurre en nuestra cultura guasa. Esto del tamaño exagerado y qué sé yo, en el caso nuestro, del guaso, empieza a fines del siglo XIX. Hay emprendedores que van al norte, hacen una fortuna, vuelven y construyen palacetes en Santiago y no logran enganchar con la sociedad chilena tradicional. Entonces hacen agricultores, porque eso les da un rango. Pero lo interesante de esto es que como esta gente eran emprendedores y eran empresarios, cambian la agricultura en Chile. Y ya no hacen lo que hacían todos los agricultores, sino que hacen agroindustria, instalan viñas. Por eso los apellidos Vinosos vienen de ahí. Los apellidos Vinosos son las familias, los apellidos de las familias que hicieron vino, viñas. Y ellos, como hacen una agroindustria, ganan más plata que el agricultor normal, la agricultura tradicional. Y ellos, ¿qué pasa? Sus aperos lo hacen más ostentosos. Son exacerbados. Son así como, hay ciertas culturas que no quiero nombrar, pero que les gusta, así como mostrar más. ¿Eh? Y entonces, si me alcanzan la última espuela de allá, esta espuela es muy sencilla, muy simple, muy espartana. Esto es de principios del siglo XIX, fines del año XVIII. Lo podemos ver este dibujo, esta forma en los cuadros de Rugienda, 1820. Del pintor. Claro. Entonces, si tú comparas esta, nos vamos a ir al extremo máximo. Ay. Oiga, esto, doy fe que esto debe pesar por lo menos un kilo. Un kilo, porque cuando pagué el flete Ya, esta espuela, exactamente grande. Salió carita el envío. Ya, esto es ostentación pura, esto es inútil. Pero si me alcanzas esta otra... Perdón, pero... Esta es de 8 pulgadas, esta es de 7 pulgadas, esta sí la usaban. ¿Qué es lo que puede pretender un tipo con esto? Llaman la atención. Nada más. Más no que se eso. puede caminar con porque, eso. No, sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede porque la espuela no va así, sino que va así. ¿Ya? Pero con esta, ¿no? Imposible. Es que eso yo creo que fue un regalo, así como un diplomático, una cosa así. Bueno, hay que decir, queridos amigos, y disculpa que te interrumpa, Marco Antonio, pero si no se me va a ir de la cabeza, que la espuela chilena yo creo que ha sido lo más regalado a las personalidades cuando vienen a Chile a visitarnos. O sea, que viene, no sé, un presidente o una eminencia, se le regala normalmente un par de espuelas de plata. Bueno, Buen chapá en plata. Tengo una anécdota con eso, ¿no? Siempre yo encuentro que es entretenido contar cosas. Cuente. Mi padre fue un personaje público muy importante y en una oportunidad... Pentaministro fue tu papá.
Sí, y rector de la Universidad de Chile, etc. Bueno, y él le tocó recibir al general de Gaulle, perdón, al rey Balduino de Bélgica, en la Facultad de Agronomía en Maipú, y le regalaron unas espuelas, pero cogote gallo antiguas, pero maravillosas. Y se las pasaron a este señor, y este señor se las pasó a la decana, las miraron, las cerraron y las metieron debajo de la mesa. Y mi papá decía que ganas de con los pies traérmelas, porque mi padre era guaso. Y esas espuelas, esos regalos quedan guardados en la casa parte, de alguien. Y yo creo que esas espuelas deben haber sido eso. Piensa tú, Marco Antonio, ¿qué será de los chamantos que se regalaron hace años atrás cuando hubo una cumbre? De México era precioso. ¿Dónde estará el chamanto de Vladimir Putin? Imagínate. En un museo. En algún museo, claro. Bueno, entonces, volviendo a esta ostentación muy grande, aquí hay otra cosa que no la habíamos hablado en programas anteriores que hemos hecho después. En la era victoriana, o sea, a fines del siglo XIX, es como una época de mucha religiosidad y pacatería y qué sé yo, y también mucho de la cosa muy brujística, palabra que no existe en todo caso. Y esto tiene que ver con el mal de ojo. Mitología. Porque resulta que ustedes han visto hoy día en la cultura urbana nuestra que los colectivos andan con una cintita roja colgando abajo del todo escape. Con los autos. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Bueno, esa costumbre... Sí, ahí se ven a algunas personas con eso. Eso es de origen rural 100%. La lanita roja. La lanita roja en la cola del caballo. Y en las guaguas. No, pero eso es para otra cosa también. Pero la lanita roja hace que la vista de quien te puede hacer un mal de ojo se vaya a la lana y no al animal. Buena explicación, ¿eh? Por lo tanto, también no sabía, en el auto, el tipo pretende que si se pega una encerrona con el otro, la bronca que le echó vaya a la lana roja porque llama la atención, porque es algo distinto dentro. Y esa, perdona que te pregunte de nuevo, ¿esa lana es el contra lo que hace que la defensa, me protege? Exactamente. Ya. Bueno, esto también seguramente va a llevar la mirada, voy a hablar en términos de la cultura de esa época, va a ir la mirada aquí y el mal aquí, y no a la persona. O sea, ¿y cuáles son los males principales que hablaba la gente? La envidia. La envidia. ¿Ya? Porque tú te ibas tan bien en tu caballo y te iba tan bien que el tipo, porque el que hace mal de ojo no lo hace a propósito. Sino lo hace con un fin. No, tampoco. Su energía negativa no pretende dañar, pero sí daña. Entonces esto es un contra. Los aperos del caballo, todas estas cosas muy llamativas están para que la energía negativa se vaya a eso y no al jinete o al caballo. Bueno, Marco Antonio, el caballo chileno se transforma en caballo realmente chileno en 1550 aproximadamente. Hoy usted me corrige si me equivoco, en la guerra Arauco, ya el araucano, el mapuche, hace el caballo propio también, y ahí el caballo pasa a ser parte de nuestra tierra. Y ellos, tengo entendido, que desarrollan sus propios elementos también para poder, ¿cómo se llama?, dirigir sus caballos. Acá sí, yo tengo una escuela... falta mucho para eso. Falta mucho para eso porque esta escuela sí es araucana, pero te quiero hacer una observación. Pero muéstrasela a la cámara para que la vea ahí la escuela araucana. Quiero hacer una observación. El caballo se hace chileno cuando se empieza a criar en Chile, aquí en la zona de Melipilla, ya en 1547 creo que fue. ¿Ya? Y de ahí pasa un periodo largo, bueno, unos 10 o más Rodrigo años. González Marmolejo. Exactamente. Y en donde los nativos empiezan a aprender el uso del caballo. Tenemos el caso de Lautaro, que él no era de allá del sur, no era araucano, sino que era promaucae. Promaucae. ¿Y eso qué significa? Es lo que hay como del Maipo hacia atrás, entre Maipo y Talca, una cosa así. Ya. Y él aprende el manejo del caballo siendo el peticero, el ayudante de Pedro Valdivia, y él va a Arauco y ahí ellos no es que inmediatamente críen caballos, sino que ellos van capturando caballos. Ahora no estamos hablando de grandes masas, ¿sí? Un batallón de españoles buscando entrar de la frontera eran 40 jinetes, con suerte. Bueno, ¿ya? Recordemos que llegaron 75 caballos en la primera expedición, la primera fracasa con Almagro en 1535, tengo entendido.
Y después entra el 75. Exacto. Después empiezan a llegar más de a poco. Entonces, cuando tú me hablas de los aperos mapuche o araucanos, por ejemplo, este es un caso particular, una espuela de plata. Esa es plata. Es plata, sí. Con diseños un poco distintos a la espuela de guaso, mucho más liviana. Es muy parecida a la que usan los argentinos también. Los aperos argentinos son muy de origen... ¿En qué cree usted que se inspiran los araucanos para hacer esta espuela? Porque ¿cuántas púas tiene esa rodaja? 10. 10. Es que es más liviana, en que ellos ocupan otros aperos, en que ellos actúan mucho de a pie, por lo tanto es más fácil una espuela más liviana. ¿Ya? Y un comentario al respecto de esto, porque algún día hablaremos de los aperos mapuches, que son riquísimos, tanto o más que los del guaso, mucha joyería, mucha plata. Los loncos mapuches tenían fortunas importantes a fines del siglo XIX con bueno, no quiero entrar en polémica, pero la venta de los materiales. Por ejemplo, ellos abastecían de carne al ejército de Chile en la guerra del 79, ellos abastecían de carne de la pampa argentina mucho comercio nacional, la madera con que construyeron las ciudades en Chile, tanto de la frontera para allá como acá en la zona central, venía también de ellos del sur, por lo tanto ellos manejaban importantes sumas de dinero. Y hago una pregunta por eso, que me llama la atención, porque hasta donde yo tengo entendido, el araucano era hombre de pie, que no ocupaba zapatos. Naturalmente. Bueno, ahí hay ¿Cómo una se cosa. colocaban las espuelas? Pues es que esta espuela que estoy hablando es que del final del siglo XIX. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando se enfrentan con los españoles, con los conquistadores o los invasores, llámalos como quieran, ellos ocupaban unas como hojotas de cuero crudo y probablemente usaban la bota de potro que usan los argentinos, que probablemente serían de guanaco, ¿no es cierto? Que la pierna del animal, estando crudo el cuero aún fresco, ellos metían la pierna adentro y la amoldaban y cortaban la parte angosta que sobraba, ¿ya? Y las primeras espuelas... Perdona, pero esa imagen que usted me habla, uno lo ve reflejado en, ¿cómo se llama? En gráficas, en cuando uno mira simplemente un jinete argentino. Exactamente. Que ocupan ese tipo de botas. Bota de potro se llama. Bueno, y como probablemente no había muchos caballos, lo habrán hecho con pierna de potro. Porque es una pierna de un caballo que, estando fresco el cuero así con sangre todavía, se mete para que se amolde y queda como un forro. Claro. Y como estamos en el tema de las espuelas, tengo fotos que te las puedo pasar después para que las inserten en la cámara. Y también hay ejemplares lo he visto en Puerto Natales y en otros lados, de espuelas de madera. Oh, eso sí que no he visto nunca. Claro, entonces probablemente los nativos o gente con menos recursos usaba estas como horcajas de madera como de una honda, y con eso se hacía una espuela. Y para sujetarla, a diferencia de esto, ellos aquí pasaban correas en el pihuelo y de ahí se las amarraban al tobillo. Recordemos, para que los amigos vayan aprendiendo, Marco Antonio, menciónenle nuevamente todas las partes de la espuela para que quedemos... Cogiste la más grande para que quede claro. Claro, para que quede claro. Esto es una exageración, amigos. Esto tiene 20 centímetros, estos son 8 pulgadas. Ya. Y pesa 1 kilo. Sí. El asta. Donde va puesto el talón. Y aquí va puesto el zapato. Asta. Pihuelo, que es la espiga. Pihuelo, y esa palabra es de origen... No tengo idea. No preguntemos. Y no me importa decir que no tengo idea, pero, por ejemplo, existe en el diccionario. O sea, ¿ya? Y después te voy a explicar un dicho chileno de lo del pihuelo. Y la rodaja, que es la rueda. Entonces, asta, pihuelo, rodaja. Existe una expresión de campo que dice: le llegó al pihuelo. Pieza de metal en forma de B, eso significa pihuelo. Ya. Esto acá está la B. Pieza de metal en forma de B, tal cual. ¿Ya? Y lo que es la modernidad, trabajamos con ChatGPT o no sé qué diablo. No, internet, rapidito. Oye, entonces hay una expresión de campo que dice: le llegó el pihuelo. Y eso tiene dos explicaciones. Una, que es la menos estoy imaginando, que cuando el gallo le llegó el agua al pihuelo, ¿ya?
Entonces puede ser que iba a caballo y le llegó el agua hasta aquí o que le llegó el agua hasta acá en la tomatera. Le llegó al Y la pigüelo. otra cosa que no ocurre es que le podía haber metido la espuela hasta el pigüelo. Pero no, eso no se hace. Así que no creo. Ya, entonces estamos... Mira, yo quiero disculparme con el programa porque siempre me salgo de pauta, pero íbamos a hablar de algunos tipos de espuelas también. Sí, y de hecho, una de las cosas que antes mostrábamos el paralelo, íbamos a tomar de nuevo a la bestia, y esta cosa tan pequeñita, porque acá, esta espuela, usted me comentaba que es de mujer. Es de y mujer. tenía una razón, porque eran únicas. Exacto. Vamos a Si volver tú esta ves, cosa por acá. buscas de estas, nunca vas a encontrar la compañera. Siempre va a estar sola, guacha. Y es porque la mujer antiguamente montaba de lado. Por lo tanto, trabajaba con la espuela de la pierna que llevaba sobre el caballo. O sea, ¿Y por para qué que el lado, le haga- Marco Antonio? Bueno, es lógico, las mujeres no debían abrirse piernas Antiguamente. antiguamente, ¿no es cierto? Incluso había unas sillas que eran especiales para mujeres embarazadas, que eran como unos más como asillonadas, que usaban caballos de paso fino, que eran más suaves. Y tenían las monturas como 3 cachos. Hay con 3 y con 2 Claro. cachos. Entonces la mujer va de lado y con la pierna que va sobre la costilla del caballo lleva el espolín. El espolín. Y el otro lado del caballo, la otra seña, así como que le da la seña con esta espuela para que el caballo haga esto, lo que ella quiere que haga, la otra va con una fusta, que tampoco es un látigo para que duela, sino que es un palito así que ella le va a tocar en distintas partes, en las mismas partes que le va a tocar con la espuela al otro lado, lo va a hacer con la mano con la fusta, porque no va a horcajada. Ya, por ejemplo, también tenemos espuelas de niños. Espuelas de niño. Esta es una espuela de niño. En este caso, esta espuela sí es mía. Estas eran mis espuelas cuando niño. Ah, eran tus espuelas de... Que tiene la talonera incorporada, ¿te fijas? No es aparte. Las Claro. espuelas normales, Ah, tienes razón. aquí va una pieza que se llama talonera. ¿Ya? Que ahí hay una. Para que la Claro, gente es que la vea, ya, aprovecha de explicarle a los claro, amigos. pero esto ya no... Yo no creo que le hayan puesto a esta espuela una guagua, porque esto es demasiado chico. Pero es un juguete Puede probablemente. ser un de juguete, niño, un adorno. ¿ya? Es muy... Bueno, entonces esto se va metiendo la cultura, el manejo del caballo y todo desde la muy pequeña infancia. Probablemente un padrino chocho. Pero es que ¿No es cierto? piense que antiguamente era todo distinto. Era todo a caballo, Era además. todo a caballo. Chile se hizo a caballo. El caballo fue tractor, ambulancia, diligencia, correo. Trabajó en la industria de ladrillo, todo, moliendo todo, la paja, todo. trillando, transportando, ambulancia, etcétera. de El todo. caballo hizo Chile y el mundo. Y después, aquí tenemos otro tipo de espuelas, porque hasta el momento hemos visto solamente espuelas de guaso. El guaso del hombre a caballo de campo. Pero también existía un hombre de caballo de ciudad, que también tenía que tener los instrumentos, El urbano. claro. Y esta espuela con alza prima, que se llama esto, con estas cadenillas, es la que usaba el chute. Chute le decimos en el campo al juche, al que no es guaso. Al que no anda vestido como guaso. Exacto. Entonces, algún día vamos a hablar de estribos también. Hay estribos que son mucho más anchos, que era para que el chute metiera el zapato de chute. Zapato normal, uno en un estribo de guaso hoy día no pueden meter Bueno, el zapato. en esos años aprovecho y preguntar, porque uno no tiene el conocimiento que tiene usted. Estamos hablando del tiempo que los hombres ocupaban estos bonetes y los otros ocupaban como sombreros de copa. No. Esa época, a eso me refiero. No. Como época victoriana, por ahí. No, desde siempre, porque había guasos y no guasos. ¿Ya? Y el que no es guaso es un zapato para caminar, que es ancho. No, pero ese era el caballero que ocupaba humita, esa Claro, corbatita probablemente, bonita, esos sí, trajes pero que eso ya es preciosos. más moderno, pero para atrás existe desde siempre. Probablemente en la colonia había viejos que no andaban que no eran guasos y que andaban a caballo. Entonces, esta espuela está diseñada para ese personaje. Ahora, vamos a volver un poquito atrás, porque hay gente que me dirá que la espuela grande era porque las monturas empezaron a crecer y quedaban muy lejos. Esa es una teoría del sociólogo Tomás Lago, a quien yo respeto mucho, pero como yo siempre hago mis programas y se me olvidó hacerlo al comienzo, todo lo que yo hablo es lo que yo entiendo, lo que yo interpreto. ¿Ya? El señor Lagos dice que las espuelas grandes
son porque la montura se fue haciendo grande, entonces quedaba muy lejos el caballo. Era mucho más fácil haber hecho esto, en vez de andar con 1 kilo colgando, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, Ya. caminar con eso no cuesta nada. Exactamente. Entonces, esta era la espuela que ocupaba el tipo elegante que andaba a caballo porque era la forma de transporte, no guaso. Yo he visto, esta tiene una cabeza de cóndor. Cabeza de cóndor. Sí, mira. ¿te fijas? Oh, Ahí. tiene toda la razón. Y hay otras que he visto con cabeza de huemul, de lo cual yo entiendo que podría ser de la celebración del primer centenario, porque el escudo chileno, ¿no es cierto? Bueno, hay una representación del escudo chileno que alguna vez lo vi en la casa de alguien, que aparece un caballo y un cóndor. Sí. No, pero eso obedece, mira, tengo la suerte de saber el porqué. Eso fue un escudo que se mandó a hacer, una bandera o lo que era, no me acuerdo, a Europa. Y en Europa vieron el huemul, no tenían ni idea de lo que era un huemul y les pareció que era caballo. Y por eso esa no me acuerdo bien si es una bandera o un escudo, pero efectivamente... No, es un escudo de Chile. Si sale un caballo con la Claro, cola ancha y con todo. sale un caballo parado, Exactamente. sale el cóndor y al otro lado el caballo. Eso se diseñó y se hizo en Europa. O sea, fue un condoro, mejor dicho. Exactamente. Mira que Fue una equivocación. Qué bueno que trataste el tema, porque interesante para los telespectadores que saber estas anécdotas divertidas que generan. Entonces, yo discrepo de la teoría de Tomás Lagos de que las espuelas fueron creciendo para poder llegar al caballo. Es decir, si uno puede estar en una montura así tan grande y no tiene para qué antes con 1 kilo colgando, ¿ya? Entonces, esta espuela también, ¿por qué es larga? Porque, por lo que les explicaba antes, para las señales. para las señales, exactamente. Fíjate que en adiestramiento olímpico o en salto, en equitación, tú vas a ver que hay distintas formas de espuelines que son acicates, sin rodaja, el puro pirulino. Y hay rectas, hay curvas, hay con ruedita, como una especie de rodaja sin dientes, como un cuchillito, y hay inclinadas hacia adentro, hacia afuera, incluso hay algunas que aquí en esta parte de aquí tienen un suple, un alambrito aquí, que es para dar señales laterales. Entonces esto es para poder mover el caballo, para poderlo manejar. Fíjate que te voy a leer una cosa que... Por favor. No me gusta leer, pero esta vez porque me pareció interesante. Esto lo saqué de una página de internet. Dice: función y diseño. Las espuelas no nacieron como instrumento de agresión, sino como una ayuda para dar indicaciones precisas y mejorar la comunicación entre jinete y cabalgadura. En la actualidad, su diseño varía según la disciplina, pero sus partes fundamentales incluyen, usa otro lenguaje aquí porque probablemente está escrito por otra cultura, porque dice arco, gallo y rodaja o estrella. Entonces, fundamentales que incluyen asta, que sería el arco aquí, el gallo debe ser el pihuelo y la rodaja o estrella. Acá está resumida el asunto, ¿cierto? Es la función de la espuela. Que me ha agradado mi mamita, que soy tan Luego de la pausa, siga con más Sello de Raza. El espíritu de un campeón no solo se forja con entrenamiento, se alimenta con lo mejor. Titan Horse es la nutrición premium para caballos de alto rendimiento, con alfalfa de primera calidad, ingredientes seleccionados y el toque natural de la manzana. Entrega energía, resistencia y vitalidad. Desde el rodeo hasta el salto, desde la competencia hasta la superación diaria, Titan Horse potencia cada galope, cada desafío, cada meta alcanzada. Titan Horse, fuerza, resistencia y el poder de llegar más lejos. Somos BioBio TV y nos puedes encontrar en Mundo TV, señal 521. En Zapping, canal 10. Del Sur, señal 110. Ya lo sabes, porque lo que se escucha ahora también se ve.
Mantente al tanto con toda la actualidad con cobertura completa, análisis profundo y noticias que marcan la pauta. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Radiograma Matinal. Por BioBio TV. Estamos contigo de manera independiente. Conectados por BioBio La Radio y sus 43 estaciones. BioBio TV por señal abierta, por el cable, aplicaciones y biobiotv.cl. BioBio La Radio. Cobertura total. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Otra cosa que llama la atención en la espuela chilena es el tamaño. Solemos decir que somos los únicos que usamos espuelas tan grandes, pero hay en México hay un tipo de espuela que le llaman la espuela grande. ¿Espuela grande? Sí, espuela grande, no la espuela grande, sino espuela grande. Es un tipo de espuela que la ocupan en alguna zona de México, pero no son mayores de 4 pulgadas, que es la espuela que no... A ver, 4 pulgadas es esto, más o menos. A ver, estas son de 4,5, creo. Estas son de 4,5, un poco más chicas que esta, ¿ya? Pero somos los únicos que usamos grandes, pero tan grandes sí que somos los únicos. ¿Y la cantidad de púas? ¿De qué depende? Bueno, porque esta tiene una cantidad, hay otras que tienen otra cantidad, hay unas que tienen 12, y otras que tienen más de 40. Obedece a distintas cosas. Por ejemplo, aquí se trabaja mucho con el piel. ¿Cuánto? ¿Como 14, 16? Y en la medida que tú haces más grande la espuela, porque no necesariamente con más púas es más separada, en medida que tú vas agrandando el círculo, se van separando más las púas. Por ejemplo, esta espuela que es gigantesca... Son grados prácticamente. Claro, yo la corto aquí va a tener menos separación. Si la corto aquí va a tener más proyección. Claro, son grados, ¿cierto? Prácticamente. Oye, don Marco Antonio, le quiero preguntar, acá en Chile vemos que tenemos una espuela maravillosa, que ya lleva muchos años funcionando en el mundo campesino, en el mundo guaso, ya como un elemento prácticamente de exhibición majestuoso, por lo menos a mí me encanta el Emilín, tengo un par de estos elementos y cada vez que llega alguien a la casa, lo primero que toman es una espuela. ¿Ya? Y le quiero preguntar porque hay distintas formas y estilos dentro de la espuela chilena y tienen nombres también bien especiales. Cuéntenle a los amigos lo que le estoy preguntando. Yo considero que el guaso empieza a existir como tal, yo diría por ahí 1830 y tal, para la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Y por qué pienso eso? Porque es el primer momento en que el chileno se siente chileno, o sea, que despierta el sentimiento nacionalista, porque hasta ese momento todos los pueblos americanos eran más o menos iguales y la gente de campo se vestía muy parecido, con mucha influencia andaluza, con cosas que eran prácticas para el campo, qué sé yo. Y se empieza a forjar una identidad propia más o menos en esa época. Y eso coincide con la aparición de esta espuela que hablamos, que la podemos encontrar en los cuadros de Rugienda, en el látex de Gay, etc. Y ¿qué es esta? ¿No? Por ejemplo, en el Guaso de la Lavandera, en el cuadro ese, aparece una espuela como esta, ¿ya? Y esta es la que le llamaban los guasos cogote de culebra. ¿Cogote de culebra? ¿Por qué? Porque el pigüelo, que es esto, es muy angostito y baja. Ahora, ¿por qué esta forma? ¿Por qué no recta? ¿Por qué no recta? Yo personalmente uso espuelas siempre cogote gallo, que es la que sigue, ya vamos a llegar a esa explicación de esta forma caída, porque tú puedes también dar señales por bajo la guata del caballo. ¿Ya? Cuando es recta, estás un poco más limitado a la parte de la costilla. ¿Ya? Y probablemente heredada la forma de la espuela española o lo que haya habido una espuela europea en el momento.
Pero como te digo, este tipo de espuela le llamamos nosotros cogote culebra. En esa época probablemente no se llamaba así. Porque, ¿por qué le pusimos cogote culebra? Porque después de esta, cuando empieza la riqueza esta del campo, en las fines del siglo XIX, aparece la cogote de gallo. Y probablemente después Pachá se le nombró cogote culebra. ¿Y por qué? Porque esto es como el cogote de un gallo así en posición... ¿eh? De un gallo cogote pelado. No creo. ¿Te fijas que tiene la posición? Sí, es que tiene como la posición de un cogote gallo. Como un gallo pelea, así, una cosa así. Y que va de más angosto a más ancho, donde permite que haya mayor cantidad de diseño, de dibujos, y poder ostentar un poco también. Claro, pero si tú te fijas, en alusión a lo que me comentaba usted recién, el gallo puede ser agresivo para ese lado, pero también puede venir con la cabeza para atrás. O sea, sirve para las dos partes. El gallo, si te va a picotear, el cuello así. Sí, claro. ¿Ya? Pero si el gallo está tranquilo, va con la cabeza para atrás. No sé, nunca he visto un gallo mirando para el cielo. Ya. Después podemos decir que yo le llamo espuela de transición, así la llamé en un programa que hicimos juntos, en que esta cogote gallo ya no es tan pronunciada y tiene un diseño totalmente distinto a este que tenía los diseños moros. Esa es muy linda. Esta tiene diseño islámico y esta tiene un diseño que se llama Art Nouveau, que es un estilo arquitectónico de los años, a fines del siglo XIX a los primeros del año del siglo XX. Y tú todavía en el centro puedes ver edificios como el Banco de Chile y otros, etcétera, que tienen estos diseños. Entonces aquí ya nos sacamos las influencias religiosas, culturales, antiguas y entramos directamente al arte. Al arte del momento contemporáneo de cuando se hizo esta escuela. Bueno, Marco, te invito a que nos paremos para que nos muestres más cerca de la cámara estos diseños maravillosos de nuestras escuelas patrimoniales chilenas. Bueno, como te dije, ahí estábamos hablando del Art Nouveau y ahora empezamos con la escuela de recta. Yo se la había mostrado antes en el caso de esta, que tenía esta influencia. Mira, esto es una joya, o sea, independiente de qué es lo que sea y para qué es lo que sea, nadie puede negar que es una verdadera joya. Importante aclarar que estas espuelas son hechas de fierro, no de acero. ¿Y por qué es importante eso? Porque eran metales de bastante poca calidad, poco resistentes. Mala calidad. Sí, exactamente. Por eso los frenos se gastan, las espuelas se gastan, y qué sé yo. Pero aquí tiene el trabajo de ataugía, que en este caso los dibujos que tienen están hechos, son de tipo barroco, y están hechos con níquel, que es como este asunto del plateado, cuando no es plata, es plaqué, como plaqué. Esto puede haber sido cobre o bronce, que lo metieron en un proceso de electrolisis y se transformó en plateado. O sea, pero esto fue de otro color en algún minuto. Exactamente, ahí se nota el cobre. Sí, claro. Ahí se nota el ¿Y cobre. de oro hicieron en algún minuto? No, nadie se me ocurrió. No, yo tengo una que tiene una rayita, pero como que no era bien visto por una cultura indígena. Acuérdate que los indígenas odiaban el oro porque los españoles los persiguieron y los maltrataron por el oro. Esto es el caso de la ataugía, y esto es un enchapado que sobre el fierro que está debajo se hace esta camisa, este diseño, que va soldado con estaño sobre. ¿Ya? Y también se le hace un proceso de electrolisis. Se saca en el fondo. Sí, no lo saca, se destruye, pero claro, se destruye, es una pieza aparte. Es una pieza aparte. Por dentro es fierro. Claro. ¿Ya? Y la rodaja, las buenas rodajas, las que suenan bonito, son hechas le llaman rodaja de riel, porque este sí que ya no es fierro, esto ya es acero, es buena. ¿Y cuál era el fierro traído de buena calidad? Era el que traían los ingleses para los trenes. Entonces era mejor calidad. La gente decía que sonaban bonitos porque el fierro, con el peso del tren, se iba comprimiendo. No, era porque era mejor calidad. Y si tú ves los rieles antiguos son fundidos en Inglaterra, muchos. O sea, esto que tengo en mi mano, entonces, pasaron trenes por acá arriba en algún minuto. Claro, por esta parte, por la rodaja. Exactamente. Bueno, y esto también caracteriza mucho
al guaso chileno porque camina y se escucha en su Bueno, eso su te quería escuela. contar. Ya les dije antes que el cortejo, el rodajeo, qué sé yo, pero también uno cuando anda así, que enamorar a una chiquilla que va pasando, y ahí va el guaso, le hace sonar la espuela. Bueno, yo te voy a contar una pequeña anécdota cortita. En el documental Expedición por el Desierto de Atacama, suenan las espuelas cuando los guasos caminan por el desierto. Ahí, y los dejo invitados, queridos amigos, vean Expedición por el Desierto de Atacama, sello Raza, un documental de cómo llega el caballo chileno con Pedro Valdivia y recorre el desierto de Atacama de 105.000 kilómetros cuadrados. Ahora, al final del programa, quiero destacar una cosa. ¿Puedes ponerte el otro? Pero encantado. Estamos hablando de una artesanía. Y este mueble es un banco carpintero o mecánico, donde los maestros de todo tipo trabajaban. Ves que tiene un tornillo mecánico y allá tiene un tornillo de madera. Acá está la otra. Y acá está todo el desgaste de los trabajos. De la pega. Entonces, qué bonita la idea tuya de haber puesto las espuelas de Juana aquí arriba. Bueno, quiero agradecer a don Marco Antonio Barbosa el habernos hoy día enseñado el origen, el uso y en realidad todas las cosas importantes que él nos mencionó sobre la espuela, que es un elemento, para mi gusto, dentro de los más, para mi gusto, codiciados dentro del mundo guaso, de nuestra cultura chilena, de nuestros artesanos chilenos. En realidad, bueno, quiero que usted se despida, los amigos, y lo quiero también dejar invitado para que hagamos un programa prontamente de cómo se visten los guasos y por qué ocupan la ropa y por qué es como es y de qué está hecha. Sí, todo tiene su razón. Bueno, para mí no me gustaría que no fuera una despedida, sino que hasta la próxima. Y ojalá que a todos nos toque lo que hicimos y que entendamos nuestra cultura, el valor que tiene y recordemos que somos todos de origen rural. Hay un dicho de campo que dice que a jinete joven, espuelas suaves, a jinete viejo, espuelas bravas. ¿Qué significa eso? Que significa que cuando tú estás aprendiendo no puedes usar una espuela que podría provocar un daño. Ah, perfecto. En cambio, el maduro, el sabio, puede usar esa espuela filúa porque no hacen ningún daño. Exacto. Bueno, queridos amigos, con las palabras de Marco Antonio Barbosa nos estamos despidiendo en nuestro programa Sello Raza y nos vemos la próxima semana con algún nuevo tema, ya sea caballos, cultura, tradición. Así que nos vemos la próxima semana con más Sello Raza, el programa del caballo chileno. De la cordillera vengo, de donde nacen los ríos, buena mocela cantó, pero chita que hace frío. De las cordilleras